Esta parte todavía no la hemos visto, ¿verdad? Cuidado, estés repitiendo, ya lo hayamos visto. No lo hemos visto, ¿no? Porque hemos hecho ejercicios de repaso y no hemos avanzado. Entonces, No, en estadística, ustedes han llevado estos indicadores, varianza, desviación estándar, y a veces llevamos la materia y no sabemos para qué nos sirven, ¿no? Entonces, estamos agarrando estas variables como herramientas para medir la volatilidad del rendimiento de un instrumento. O sea, es decir, vamos a agarrar esas herramientas estadísticas y lo vamos a aplicar a lo que es finanzas, ¿ya? También han debido llevar ustedes en estadística covarianza y correlación, ¿no? Que mide la relación entre dos instrumentos. Entonces, también vamos a recurrir a esos indicadores estadísticos para poder aplicar a la parte de rendimiento y riesgo, ¿ya? ¿Para qué nos sirve? Vamos a aplicar. ¿Han llevado esos indicadores, no ve, en estadística? ¿Sí o no? Seguro que han llevado. Estadística creo es de tercer semestre, ¿no? Están Sí, ahí, chicos. Necesito que recuerden. ya no nos acordamos, dice. Quiero a los estudiantes no sé como, cuándo, ¿ya? no sé cuándo haber pasado. Activos, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar todo lo que han visto. Bueno, no todos, no algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con el rendimiento esperado. Para eso vamos a utilizar una media aritmética simplemente, ¿ya? Realizaremos el análisis del rendimiento esperado y varianza considerando diferentes escenarios en la economía. Es decir, vamos a darnos presupuestos, ¿no es cierto? Un escenario de deflación, un escenario de recesión, una situación normal y una de auge. Normalmente, ¿cómo se toma en este caso? Lo que nosotros necesitamos son datos históricos, ¿no? De las empresas. Entonces, sobre esos datos históricos, nosotros podemos realizar este análisis. Muchos dividen esos datos históricos en escenarios, ¿no? Es decir, digamos, en esta época de la pandemia, digamos, una etapa de mucha recesión para la economía, ¿no? Entonces, esta etapa del 2020, ¿no? La catalogarían como una etapa de recesión. Entonces, en comparación a otros escenarios normales, podría decir años anteriores, y bueno, lo que viene adelante, ¿no? Entonces, según cómo sea el comportamiento histórico de los datos, podemos armar estos escenarios, ¿ya? ¿Cuándo ha sido lo más bajo en ventas? ¿Cuándo ha sido lo más alto en ventas? Entonces, ahí consideraríamos auge, ¿no? Y lo del medio, digamos un intermedio, consideraríamos un escenario normal. Entonces, podemos trabajar con todos los datos históricos que tengamos o podemos dividirlos en escenarios, ¿no? Y podemos sacar promedios, ¿no? Y aquí es lo que aquí vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Para fines del ejemplo, entonces, lo hemos dividido en escenarios. Teniendo los rendimientos de las acciones, aquí tenemos dos empresas, Electra y Colita, ¿ya? Son dos empresas. Calcularemos el rendimiento esperado, desviación estándar, covarianza y correlación. Vamos a empezar con el rendimiento esperado. Entonces, estos son datos que me dan, ¿ya? Tenemos aquí el escenario, la primera columna, depresión, recesión, normal y auge. Lo más pésimo sería depresión, ¿no? ¿Qué ha sucedido cuando teníamos ese escenario? El rendimiento de las acciones de Electra han llegado a ser negativo incluso, menos 20%. Y Collita tenía un 5%. En un escenario de recesión, Electra 10% de rendimiento para sus acciones y Collita 20%. En un escenario normal, miren, donde la economía, digamos, tenía una inflación normal, los indicadores, de pronto ustedes saben que la economía tiene indicadores, inflación, el PIB, tipos de cambio, ¿no? Entonces, cuando estaba en una economía normal, Electra ha tenido un rendimiento en sus acciones del 30%, pero en Colita ha habido algún problema, incluso ha tenido
un rendimiento negativo, ¿no? Y en una etapa de auge, 50% para Electra y 9% para Colita. Colita es una empresa que de pronto nos muestra algunos resultados un poco muy diferentes a los de Electra, ¿no? Electra va un poco con los escenarios, sin embargo, Colita es un poco diferente. Y sucede eso en la realidad, ¿no? Entonces, por eso hemos colocado a esta empresa Colita, ¿ya? Estamos analizando sus acciones. Una vez que hemos tenido los rendimientos históricos, ¿no? Entonces ahora vamos a sacar el rendimiento esperado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros invertimos en un negocio, esperamos, ¿no? Por de ahí viene el nombre de rendimiento esperado, ¿no? Esperamos unos rendimientos obviamente positivos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esos rendimientos? En base a lo que ha sucedido, ¿no? En base a lo del pasado, que son estos datos históricos, vamos a estimar el futuro para decir cuánto aproximadamente de rendimiento esperaríamos si invertimos en Electra o si invertimos en Colita. ¿Ya? A eso estamos yendo. Entonces, para el rendimiento esperado no es nada más, como les dije hace rato, un promedio. ¿Ya? Aquí tenemos, sumamos estos datos, ¿no? Los datos históricos, aquí está para Electra, menos 20% más 10 más 30 más 50, y lo dividimos entre el número de datos, como son 4 datos entre 4. Si se fijan, estamos haciendo una media aritmética, nada más. ¿Sí? Eso nos da 17.5%. Lo mismo hacemos para Colita. 5% más 20 menos 12, con su signo va, más 9, y lo mismo, son 4 datos, lo divido entre 4, entonces un rendimiento esperado es del 5.5%. ¿Ya? Entonces, con esto, si yo invierto en Electra, voy a esperar aproximadamente, como es una estimación para el futuro, podría decir que aproximadamente voy a esperar un rendimiento del 17.5%, y si invierto en Colita, esperaría un rendimiento alrededor del 5.5%. En este caso, una forma de medir el rendimiento esperado es a través del rendimiento promedio, ¿ya? Ahora, si les preguntara, conociendo esta información, ¿en qué empresa invertirían? Electra. Electra. Porque tiene más La primera señorita, a ver, en Electra, ¿por qué? porque tiene más porcentaje, licenciada. Ya, Tiene más rendimiento. exacto, ¿no? ¿Cuál es su nombre, señorita? Choque Cruz Victoria. A ver, ¿dónde está Choque Cruz Victoria? Antes de que se me olvide, regularizado su inscripción. Licenciada, estoy en listas, hasta estoy en módulo. Ya, está bien. Entonces, como dice Victoria, viendo solo esta información de rendimiento, ¿no? Invertiríamos en Electra, porque nos estaría dando un mayor rendimiento. ¿Y qué es lo que busca el inversionista? Mayor rendimiento, ¿no? Entonces, ahora, una vez que hemos calculado eso, vamos a calcular la desviación estándar, que nos va a dar el dato de nivel de riesgo. Hasta ahí habríamos hecho el rendimiento, sumamente sencillo. En este caso, ahora vamos a hacer el cálculo de la desviación estándar para ver el tema del riesgo, ¿ya? Entonces, vamos a colocar en los mismos escenarios. Ahora vamos a separar solo los rendimientos de Electra. Estamos colocando los datos que ya teníamos y vamos a hacer este cálculo de la tercera columna, que no es nada más que el R menos el R promedio, ¿ya? Es decir, este es el R, ¿ya? La columna 2 son los rendimientos. Ese es el R. Y a este rendimiento le vamos a restar lo que hemos encontrado como promedio o rendimiento esperado. Era entonces 17.5 hemos encontrado en Electra. Entonces, menos 20 menos, aquí vamos a hacer un paréntesis para que sepan de dónde hemos sacado, menos 20, y a eso les resto el promedio, el R promedio, 17,5
¿Cuánto me da? Eso nos va a dar menos 37.5%. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy restando al R el R promedio que he encontrado. Y ahí tengo 37.5%. Obviamente, estos están en porcentajes, ¿no? Al siguiente sería 10 menos 17.5%. Me va a salir menos 7.5%. El siguiente, 30 menos 17.5%, 12.5%. Y por último, 50 menos 17.5% me va a dar 32.5%. Ya, de esa manera he calculado entonces estos datos, ya, de la segunda columna. ¿Está bien? Por favor, van a ir verificando los resultados, ¿ya? Para ver si está bien. Puede haber tal vez algún error. Sí, está ¿No? bien. ¿Ya? Gracias. Entonces, una vez que hemos calculado la tercera columna, vamos a sacar el R menos el R promedio. En realidad es la misma columna 3, pero lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ya? Repito, es la misma columna del 3, pero elevado al cuadrado. Sin embargo, el hecho de que sea al cuadrado no me permite trabajar con porcentajes, sino tendría porcentaje al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, para hacer hacer este cálculo, voy a sacar el porcentaje. Entonces, voy a hacer ya no 37.5%, menos 37.5%, sino voy a hacer menos 0,375 al cuadrado, ¿ya? Estaría sacando, entonces aquí voy a hacer 0,375 negativo, ¿no? Menos 0,375 al cuadrado. Eso va a ser igual. Sí, ese es el cálculo que estoy haciendo. ¿Ya? Y como es al cuadrado, menos por menos se vuelve más, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto tiene que ser en exponente. ¿Dónde está fuente? No hay fuente. No hay, no sé dónde está fuente. Ya, ustedes pero saben que este es exponente, ¿no? Entonces, he sacado el porcentaje, ¿ya? Entonces, y lo he elevado al cuadrado. Entonces, como es negativo, menos por menos se vuelve más y les tiene que salir 0,14, 0,625. Puede ser que incluso este esté redondeado, no recuerdo. Lo mismo hacen con el de abajo. 0,075 al cuadrado y les tiene que salir este resultado. Y por último, perdón, el 0,125 al cuadrado y 0,325 al cuadrado. Y tiene que salirles estos resultados. Verifiquen, por favor. Sí, sale Liz. Gracias. Entonces, una vez que han calculado eso, hacen la sumatoria, ¿ya? Suman todo eso y les va a dar este dato. ¿Ya? Si suman, les va a dar este dato. ¿Ya? Entonces, lo que está en verde es la sumatoria de estos 4 datos que hemos calculado. ¿Les sale ese dato verde? Sí, dice, sale. ¿Sale? Sí, el Excelente. mismo resultado. Ya.
Si hay algún error, ahí vamos a tener que revisar, ¿ya? Entonces, una vez que he obtenido la sumatoria que está marcado en verde, agarro esa sumatoria y lo divido entre n. En este caso, n son 4 datos. Estoy dividiendo, miren. Eso es para la varianza. Entonces, la varianza de Electra va a ser el dato verde, ¿no? Que es de la sumatoria, dividido entre 4. Y eso va a ser igual a 0,066875. Una vez que encuentren ese resultado, ya podemos sacar la desviación de Electra, que no es nada más que la raíz del resultado que hemos obtenido. Entonces aplico la raíz y me va a salir 0,2586. Esto multiplico por 100 para que se presente en porcentaje y me sale 25,86%. A ver, verifiquen por favor. Sale lo mismo, Lisa. Gracias, señorita. Ya. Entonces, ahora miren, los cálculos nada complicados. Incluso esto se hace en Excel, ¿no? En Excel en segundos cálculo. Incluso pueden utilizar funciones financieras y ahí encuentran, estadísticas y ahí encuentran la desviación. La varianza es un cálculo intermedio, ¿no? Que nos permite llegar luego a la desviación, ¿ya? Entonces, una vez que hemos llegado a este resultado, lo importante ahora es la interpretación, ¿ya? En este caso me está diciendo que Electra tiene un 25,86% de riesgo en la inversión, ¿ya? Pero eso vamos a explicar mejor haciendo colita más, ¿ya? Nos daremos un espacio, vamos a hacer colita. Aquí está colita. Ah, por eso estaba junto, porque no da espacio. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo, pero para colita. Aquí está el escenario, el rendimiento de colita. Ahora hacemos la tercera columna, R menos R promedio. El promedio de colita era 5,5, ¿no? Aquí vamos a anotar R promedio de colita. Para que no nos olvidemos, era 5,5%. Entonces, con eso trabajamos, con lo que hemos encontrado, ¿ya? Esto lo hemos encontrado hace rato. Entonces, el R promedio, con eso trabajo. 5 menos 5,5% me va a dar menos 0,5%, ¿ya? Y así sucesivamente. Vamos verificando, por favor, estos datos de la tercera columna. Una vez que hayan verificado la tercera columna, hacemos el mismo procedimiento anterior, ¿no? R menos R promedio, sacando el porcentaje y elevamos al cuadrado. Y así tendríamos la cuarta columna, ¿ya? Para los que recién han ingresado. La cuarta columna es la misma, la tercera, pero sin porcentaje. En este caso sería 0,005 elevado al cuadrado. Tendría que darle 0,00025, como está aquí el dato, ¿ya? Y como es negativo, menos por menos se vuelve positivo.
Muchos se equivocan a veces en esa partecita, ¿no? Se olvidan de que menos por menos es más. Y siguen poniéndole negativo. Eso hay que tener cuidado. Verifiquen, por favor, los resultados. Sale, licenciada. No se les... Perdón. La suma de todo esta, de toda la columna 4, tendría que salirles 0.0529, ¿no? Como hicimos hace rato. Sumamos todo lo que hemos calculado en la columna número 4 y tendría que salirles 0.0529. ¿Sale o no sale? Sale, Lice. Eso, ya, muy bien. Entonces, ya hemos llegado hasta ese paso, ¿no? Hacemos ahora la varianza de Collita, 0.0529 entre 4 datos que hemos visto. Si se fijan, es el mismo dato verde que coloco para la varianza. Divido entre n, 4 datos, y les va a salir 0.0132225. Una vez que encontramos la varianza, le sacamos la raíz para llegar a la desviación estándar y les va a salir 0.115, en porcentaje 11,5%. ¿Ya? Y aquí vamos a explicar, ¿no? Entonces, resumen podemos poner, 2 puntos. La desviación estándar ¿dónde está? Aquí está. La desviación estándar de Electra va a ser este resultado, ¿ya? Este es el caso de Electra. Y en el caso de Collita, tendríamos el que hemos sacado, 11.5%. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las dos desviaciones. Estos resultados nos da dos datos. Por un lado, nos va a dar el nivel de riesgo, ¿ya? El nivel de riesgo, ¿sí? De la inversión en cada empresa, ¿ya? Entonces, viendo los dos resultados, es más riesgosa. A ver, ¿dónde está? Está Jocelyn Paz. Jocelyn Paz. Jocelyn Paz no está. Ya.
Judith Parisaca Calcina. Judith Parisaca Calcina. Jonathan Ondarza, perdón. Jonathan Ondarza. José María Paz. José María Paz, estoy llamando para participación, por favor. Giovanna Quispe Hilari. Ustedes saben que la participación tiene nota. ¿Sí? Ya. Después de haber llamado Wilmer Quispe, a ver, por último, a ver, tal vez está Wilmer Quispe. Ya. ¿Algún voluntario para esta respuesta tan Yo le hice. ya. Electra, dice. Levanten la mano, por favor, al primero que levante la mano. ¿Dónde están? Ya. Jocelyn Mamani Pacheco, a ver, su respuesta. Ya. El nivel de riesgo sería de Electra porque su nivel de riesgo es de mayor, es 25.86% comparado a Collita, que es 11.5%. El La cual empresa el más nivel- riesgosa sería Electra, ¿no? Sí, Ok, sí, sería licenciada. como. Entonces, vamos a poner. Ahí se me fue ahí. Entonces, de los resultados, la empresa Electra es la más riesgosa con Collita. ¿Ya? Muy bien, ¿cuál es su nombre? Jocelyn Mamani Pacheco, dice. ¿Y a dónde está Jocelyn Mamani Pacheco? Ya, muy bien, Jocelyn. ¿Ya? Entonces, miren, ese resultado ya nos da. Por otro lado, vamos a explicar, vemos el nivel de error. ¿Ya? ¿Error de qué? De la estimación en el rendimiento. ¿Ya? Entonces, ustedes recuerdan que cuando hemos hablado de los rendimientos, ¿no? Entonces, vamos a explicar para Electra, vamos a poner, para Electra se estimó, ¿cuánto hemos estimado de rendimiento? Un rendimiento esperado, ¿de cuánto? 17.5%. Muy bien, 17,5%. ¿Recuerdan? Como es una estimación, ¿no? Esa estimación tiene un grado de error, ¿no? Cuando hemos llevado estadística, han debido ver la distribución normal, ¿no es cierto? Y en esa distribución normal hay un grado de confianza y hay un grado de error cuando estimamos una variable, ¿sí? Entonces, en este caso, me está dando también esa información. Es decir, yo espero un rendimiento del 17,5% como lo he calculado, pero ese cálculo, según la desviación estándar, tiene un error de 25,86%. Y eso lo vamos a calcular. Un momentito, por favor. Es decir, que el rendimiento esperado, calcularemos, a ver, de 17,5%, ¿cuánto sería 25,86%? A ver, tenemos 17,5 por 25,86%. Quiero saber de 17,5, quiero sacar el 25,86%. Multiplico por Dice, creo que es 0,2586. 4.52. 4,52, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner 4,52. Entonces, se va a armar un rango, ¿ya? Donde más o menos
Entonces, esto estaba en el centro, ¿no es cierto? Entonces, puedo esperar un rendimiento menor. Voy a restar 17.5 menos 4.52 de 12.98%, 12,98%. ¿Qué estoy haciendo? Les he restado, ¿ya? Ese 25%, entonces el rendimiento esperado Electra va a estar en ese rango, ¿ya? Mínimo va a ser 12.98 y máximo va a ser 2, le sumo ahora, 17.5 más 4.52 y me va a dar 22.02. ¿Ya? Entonces, el rendimiento esperado de Electra va a variar, ¿no? En este rango del 12.98% mínimo y máximo hasta 22.02%. Entonces, estoy midiendo el grado de error, la variabilidad de mi estimación, ¿ya? ¿Cómo he hecho? De este 17.5% que es el rendimiento, he sacado el 25.86%, eso es 4.52. Ese 4.52, entonces le he restado para obtener el rango mínimo y le he sumado para obtener el rango máximo. ¿Ya? Entonces vamos a poner 25, para que no nos olvidemos al estudiar, de 17,5% es igual a 4,52%, ¿no? Entonces, le resto para obtener el rango mínimo al rendimiento promedio y sumo para obtener el rango máximo. ¿Ya? Está claro esa partecita. Esto vamos a hacer como en un paréntesis, ¿ya? Para explicar simplemente de dónde ha salido, ¿no? Y cuando tengan que estudiar, esté ahí. Entonces, he sacado primero el 25%. ¿De qué? Del rendimiento esperado, que era 17.5, eso me sale 4,52. Entonces, ese dato voy a